¿Cómo están amigos, amigas? Muy buenas noches. Una vez más, Mercosur al día con el profesor Aldo Centurión López desde la ciudad de Asunción, Paraguay, y que les habla José Sepúlveda desde Santiago de Chile. Profesor, muy buena noche. ¿Cómo estamos? Bueno, ¿qué tal, José? ¿Cómo te encontrás? Acá la temperatura está agradable y bueno, ¿cómo está Chile? Chile, la verdad que está teniendo también unos días bien cálidos. Si bien hoy Santiago amaneció con una temperatura bastante baja, al orden de los 7 grados, se espera que para el viernes vamos a tener un día nublado, pero en general las tardes están muy cálidas, cercanas a los 29 grados, lo cual ha de saber que Santiago 29 grados, como es la humedad muy baja generalmente, el calor se siente más. Bueno, Pero hoy, bien, bien. perfecto. Hoy vamos a continuar un poco lo que hablamos el día eh, este, de ayer con respecto a la crisis política de Perú, con la asunción del presidente transitorio, presidente del Congreso. Y también cuando hicimos un análisis de la evolución de Perú, que parece ser que en realidad hay corrupción, pero hay castigo también. Hay sociedades en las cuales la corrupción existe, es muy evidente, pero no hay sancionados. El caso de Perú es algo interesante, porque hay expresidentes presos, algunos están fugados, y la economía en realidad no ha sido tan afectada como en otros países. Entonces, cuando nosotros hablamos de corrupción, está relacionado al uso del poder y abuso del poder. Es el enriquecimiento ilícito a expensas del pueblo, a expensas de los ciudadanos. Todos los estudios que se han hecho, especialmente tanto del Banco Mundial, de la OCDE, nos han dicho que hay una relación directa entre mayor corrupción y mayor pobreza, mayor corrupción y menor competitividad. Este es un gráfico que está en el libro Cinco Pasos para ser competitivo y que hemos hecho algún tipo de análisis en base también a lo que ha resultado del estudio que hicimos con respecto a Paraguay. Una de las razones del escaso desarrollo y crecimiento del Paraguay ha sido, como en la mayoría de los países de América Latina, el elevado nivel de corrupción. Y que tiene un entramado, digan. Enramado significa rama, también entramado de actores que le sacan una parte de la riqueza del país. Y que en algunos casos organizaciones internacionales como la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que es la OCDE, calcula un 10% de corrupción como mínimo, o como promedio. Ya Alberto Fox en México había hecho un estudio y a México le costaba el 18% del Producto Interno Bruto.
Si solamente fuera el 10%, significa que prácticamente en 30 años casi de democracia que la mayoría de los países tiene, se comieron y se llevaron a su alforja los corruptos, yo les llamo polihurtos, porque a través de la política hurtan, la mayoría de los casos sin violencia, representa en 30 años prácticamente el Producto Interno Bruto de cada uno de los países. En realidad, José, yo no sé si se llama Adalberto Fox, pero es Fox el presidente, el que fue presidente en México. ¿Es así? Sí, 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 sí. Me acuerdo de que, bueno, fue uno de los bastante críticos que hubo en un momento determinado en México. ¿Ah? Y aquí en Chile también hubo un presidente que también fue bien crítico con respecto al tema de la transparencia, ¿ya? Y que hay que reconocérselo. Por ejemplo, el gobierno de Ricardo Lagos, ¿ya? Socialista, fue uno de los que fue insistiendo mucho con la ley de transparencia que existe acá. Que si bien el Estado chileno por lo general no está considerado dentro de las políticas y de los gobiernos de Latinoamérica como un Estado que sufra mucho de los efectos de corrupción, hay algo que ha llamado mucho la atención voy a decirlo, en estos últimos años, vamos a hablar en estos últimos 4 años hacia acá, que instituciones que jamás se pensó podrían caer en una situación de corrupción, están con grandes investigaciones, como lo es el caso de algunos generales del ejército y algunos generales de carabineros de Chile. ¿Ah? Que esas son las situaciones que tenemos acá en Chile en este momento todavía en plena investigación, y algunos políticos que recibieron recursos económicos en algún momento determinado por parte de grandes empresas. ¿Ya? Pero lo más fuerte que tenemos aquí, que como te menciono, ha dado mucho que hablar en estos últimos años y están en este momento todavía bajo investigación, un par de generales de ejército y de carabineros de Chile como Sí, instituciones. y en realidad la corrupción es un cáncer que corroe a las instituciones, desde presidentes hasta policías, o desde policías hasta aduaneros, hasta ciudadanos comunes. Yo quiero un poco señalar en este gráfico en los cuales hay un entramado, variables interrelacionadas que hacen que la corrupción afecte casi todas las dimensiones. Es muy difícil que alguna dimensión se escape. Si nosotros tenemos en el centro una muy alta corrupción, vamos a un poco a definir si la mayoría de los ciudadanos consideran que el 80, el 90% de los parlamentarios son corruptos. Hay una señal inequívoca de una altísima corrupción. Y esa alta corrupción produce economía de subdesarrollo, baja competitividad, por una parte de lo que debería ir a solucionar los problemas de los ciudadanos, va a los bolsillos
de los corruptos, tanto público y privado. Por supuesto que producen malas políticas económicas. En realidad, la mayoría de los países de América Latina deberían crecer por encima del 6%, no lo están haciendo. ¿Cómo es que China creció y ha crecido durante más de 30 años al 10% anual? La economía de su desarrollo baja competitividad genera disminución de inversiones externas, porque en realidad, si un inversionista quiere venir, por ejemplo, a Paraguay, que está entre los países más corruptos, Venezuela es el señalado como el más corrupto de América Latina, y le piden un 10% de las inversiones o 10% de las acciones, eso genera inseguridad y desconfianza a futuro. Finalmente le pueden sacar la empresa. Por supuesto, eleva el riesgo. Un país corrupto es un país riesgoso. Solamente van a venir las inversiones que tienen alguna posibilidad de tener un retorno alto, y a veces capitales golondrina o capitales no muy bien ganados. Esa muy alta de corrupción, ¿qué es lo que crea? Mala imagen internacional. Uno puede hacer todo el esfuerzo posible para generar imagen país, una muy buena imagen, pero va a ser complicado si la praxis es corrupta. Por ejemplo, nosotros tenemos en la zona de la triple unión, que debería ser no la triple frontera, entre Argentina, Brasil y Paraguay, tenemos Ciudad del Este, que, que es el hermano menor y el hermano malo, en el sentido de que lo señalan como gran parte, como una ciudad informal y corrupta. Y aparentemente las otras ciudades se salvan, pero de alguna manera la corrupción dice que se baila de a dos, ¿no? O de a tres, o de a cuatro. Están relacionados. Bueno, esa muy alta de corrupción también produce efecto en las ventas externas. Cuando uno exporta, las empresas tienen que tener seguros a veces adicionales importantes. Por ejemplo, si la carga va acompañado de productos de contrabando o ilegales como marihuana o cocaína, es lógico que eso produce efecto en las ventas externas. Piden mayores garantías. Produce esa muy alta corrupción e inseguridad jurídica. Se dice en muchos casos de que en algunos países se tiene más tierra de lo que se debería tener en los papeles, es decir, a veces casi duplicado. Es decir, que por cada propiedad hay dos documentos, dos títulos. Esa muy alta corrupción produce inestabilidad social, pobreza mayor, porque no pueden solucionar los problemas. La pobreza produce inestabilidad social, inestabilidad política y bueno, todo relacionado. Ahora, ¿cómo es que se puede resolver el problema? La muy alta corrupción tiene sus causas en una cuestión educativa y de moral, de personalidad individual y social. A veces se habla de una cultura de la corrupción, que todos somos corruptos de alguna manera por acción o omisión. Y también la causa es que los partidos políticos, que son los que luego sus sombras administran el poder, no castigan. Y por supuesto, en muchos países, el perfil de un candidato que dice ser honesto no es atractivo para la gente. Porque la gente en el fondo, muchos esperan una dádiva, algo que le toque de esos corruptos. Y por lo tanto también la política se vuelve cada vez más costosa. Imagínate para un ciudadano común que tiene que
controlar en un país donde el sistema electoral es perverso. Y es perverso, digamos, en el sentido de que los votos se compran. Y mucha gente joven no se va a votar porque dice mi voto no vale. Porque no se cuida el voto y el voto se trampea. Entonces, yo hablo, por ejemplo, de Paraguay en el sistema electoral porque he sido candidato en el año 2018 por primera vez. Dije, voy a incursionar en política para saber en la cancha qué es. En primer lugar, tenía que ingresar dentro de un partido político como miembro. En las juntas, es decir, en las que toman decisiones, porque si no, no te van a candidatar. En primer lugar, eso significa un costo de tiempo y dinero también. Y después tenés que candidatarte en las elecciones nacionales. Y luego nuestro sistema electoral, por un lado, dice que es obligatorio, pero los políticos no se pusieron de acuerdo todavía y no han reglamentado y entonces no hay castigo. Entonces los jóvenes no van a votar. Hay lugares con el 30%, 40% de los votos se gana. Es decir, es decir, 40% de participación y ganan con el 30% o 20% de los votos, ¿no? No tenemos segunda vuelta. El sistema electoral es perverso porque no se castiga al que no va a votar, y el que no va a votar el que está más insatisfecho, que podría votar a los nuevos candidatos. Luego en la mesa están los partidos que tienen representación en el Parlamento. Entonces se reparten los votos. Uno tiene que controlar mesa por mesa y imagínate vos. A mí me tocó ser candidato a la democracia cristiana y tuve más votos que los demás. Pero me decían el día de que tenía que controlar los votos. ¿Cómo poder controlar los votos si tenés 20.000 mesas? Y cada una de las personas te piden, vamos a suponer, $30. $30 por 20.000 son $600.000. ¿Qué ciudadano va a tener solamente en el día de $600.000? No, nosotros en Paraguay los partidos políticos pueden transportar a sus adherentes. Y en muchos casos, como la política se pervirtió en Paraguay y en los demás países, se compran los votos del día de. Hay millones y millones de dólares que se reparten ese día. Bueno, en primer lugar, que son las acciones de gobierno, es decir, tenemos que cambiar el sistema electoral en todos los países. Y después tenemos las acciones de la sociedad. Después te voy a dejar hablar un poquito en base a tu experiencia. Acciones de gobierno, es decir, que son relacionados al castigo. Porque ¿quiénes son los que amparan y en muchos casos son los directos ejecutores de la corrupción? El presidente de la República de los países, el presidente del Congreso de los países y los congresistas, el presidente del Tribunal de Justicia, o sea, el Poder Judicial. ¿Y quiénes usualmente son los ejecutores? Los ministros y secretarios. Y abajo los ministros son los directores administrativos y los que están en las contrataciones públicas. Entonces, por acción o omisión, son casi todos corruptos. Ahora bien, esas acciones del gobierno están relacionadas a decir, bueno, el presidente de la República decir, señores, si hay indicios de corrupción, el ministro tiene que renunciar. Tiene que haber un mecanismo que invierta la prueba, no que
el Estado tiene que demostrar que es corrupto, sino que el corrupto tiene que demostrar cómo que, ¿no es cierto?, habiendo sido un canillita, se volvió tan rico que tiene mansiones y hasta cuentas en Panamá. Es decir, la inversión de la prueba, que demuestra realmente de dónde sacó. Las acciones del gobierno. Estamos hablando de los tres poderes. Y también de lo que significa la legislación, que tiene que ser mucho más dura. Nosotros planteamos que debe estar establecido en la Constitución Nacional el tema de la corrupción como un derecho humano individual y colectivo. Y por otro lado también el tema del fraude electoral. Las posibilidades de fraude en América Latina son enormes y se hacen. Es habitual. Y las acciones de la sociedad, es decir, que tratamos de hacer a través del scratch. Hay muchos políticos en mi país que no pueden ir al supermercado, no pueden ir a las iglesias, no pueden caminar por las calles. Tienen que tener una cantidad enorme de guardaespaldas. No son libres. Y ese es el castigo que le puede dar la sociedad. Y las sociedades de América Latina y del mundo se están dando cuenta que este es probablemente el problema central más importante que se tiene y que lo tiene el ciudadano porque te está quitando de tu bolsillo y te está quitando tu educación, una mejor salud, una mejor infraestructura, tu futuro. ¿Y cómo en realidad debemos solucionar esto? Elevando el costo del delito de corrupción. Que le cueste al que quiere ser corrupto o al corrupto continuar siendo corrupto. Que le cueste. Entonces es un castigo desde el punto de vista penal y hay un castigo social. Yo diría que el corrupto debería ser el único que debiera ser extraditado del país. Porque en muchos de los casos, cuando uno escucha, y recientemente algunos presidentes que asumieron, dice por la patria. Porque tienen que hablar, en realidad recibir es prometer honestidad, transparencia y cuidar a los ciudadanos. Porque ese presidente o ese congresista está ahí porque lo votó el ciudadano. Cuando hablan de patria, eso es muy etéreo. El ciudadano es el que te votó. Y como dice nuestra Constitución, ¿el poder dónde está? La soberanía, ¿dónde se tiene? En el ciudadano, que lo ejerce a través de los representantes. Pero si nosotros tenemos representantes corruptos, no nos representan, sino nos roban. Nos roban nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos, el futuro de los nietos y de los que vengan. Nosotros tenemos muchísimos ejemplos. ¿Te recuerdas, José, cuando el presidente Menem dijo, Yacyretá, corrupción por todos lados? Nosotros tenemos Itaipú, en los cuales en realidad no sabemos cuánta corrupción ha habido ahí. Que es la más grande hidroeléctrica del mundo en términos de producción y que es la empresa más importante que tiene Paraguay. Y para el 2023 nosotros, si se mantiene la tarifa, debemos recibir $1.000 millones anuales, porque habremos pagado toda la deuda, y representa eso más o menos 3 veces más de la inversión extranjera directa de cada año. Así que esto es más o menos un mapa con variables
y también con acciones. ¿Es posible? Claro que es posible. Corea del Sur lo ha hecho. Ha sido uno de los países más corruptos en su tiempo. Siempre he sido optimista en este sentido, porque a pesar de las distintas situaciones, no solamente Paraguay, ya, que es el que tenemos más cerca, ¿verdad? Y que conocemos más de fondo los distintos hechos de corrupción que han habido, y como tú lo mencionabas, está el caso de Yacyretá y obviamente en Itaipú, que no se ha llegado al fondo aún, ¿verdad? A conocer todas las cosas, las historias que se han sucedido y que han mantenido a Paraguay, desde mi punto de vista, muy en la pobreza, a pesar de la gran riqueza hidroeléctrica que tiene, tanto en el sur como en el nororiente, ¿verdad? Paraguay ha sido, en cierto sentido, víctima de la corrupción pura y dura. ¿Ah? Y, y eso obviamente uno lo ve cuando uno empieza a recorrer el país. Uno dice, oye, tenemos tan solo 7 millones de habitantes, una tierra altamente productiva, tenemos una riqueza natural como es la energía eléctrica, y sin embargo, es tanta la decadencia, es tanta la pobreza, es tanta la falta de educación que encontramos en el país, que uno queda admirado, uno queda sorprendido. Y al final, cuando uno empieza a ir buscando las raíces de esa pobreza, viene a concluir que la corrupción ha afectado tan profundamente al país en los distintos estamentos, que lo que hay que hacer prácticamente refundar la república con una limpieza moral, sacando, castigando a los políticos corruptos con una legislación que sea dura. Porque si tenemos una legislación y tenemos que castigarlo con clases de ética, no solucionamos nada. Las acciones y sanciones que deben tomarse desde el punto de vista penal para quienes estén involucrados en hechos de corrupción que afecten el patrimonio público deben ser ejemplarizadoras. Sí. Va a cambiar. Sí, yo creo que por ahí va y vamos en ese camino. No, no va a ser fácil porque lógicamente en este momento la cola de los honestos es más pequeña que la cola de los corruptos, ¿no? O de los potenciales corruptos, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad los nuevos liderazgos necesitan tener pasión y hacer muchos sacrificios para que los países cambien, ¿no? Exactamente. Pero esos sacrificios que harán los nuevos líderes serán recompensados de la mejor manera. Uno puede estar caminando tranquilamente por las calles sin que nadie le diga que uno ha sido corrupto. Y el poder tiene que ser transitorio, ¿no? El ciudadano tiene Sí. que ir a ser representante de los otros ciudadanos y prepararse para eso y por otro lado, cuidarlos a los ciudadanos y a él mismo de alguna manera. ¿Por qué? Porque su imagen, su nombre está en juego. Bien, quise poner también un gráfico. Este es un estudio, resultado de un estudio que hizo Naciones Unidas en Paraguay, cuando se le preguntó a las familias los mecanismos para ser ricos. Es decir,
Se le preguntaba qué es lo que uno tenía que hacer para ser rico, para tener éxito desde el punto de vista económico. El 47% decía que tenía que cometer irregularidades, ser amigo del político, por ejemplo. El 26% capital familiar y oportunidades. Y solamente el 14% con duro trabajo y estudio. Y el resto en tener suerte y otros, digamos. ¿Esto qué significa? Esto es lo que piensa la gente. Entonces dice, bueno, me alío a un político y veo la forma de ganar dinero rápidamente. Si estoy en el poder, ya sea en el poder nacional o municipal, mi tiempo es corto, entonces debo aprovechar ¿para qué? Para robarle a su pueblo que lo votó. Estos materiales están en el libro 5 pasos para ser competitivo, que hicimos en el año 2018. Y ahí analizamos los factores que hacen que un país sea más o menos competitivo. Y están los factores estructurales del sistema. Uno de ellos es corrupción, que no se reduce ni se elimina rápidamente. Los factores sectoriales o de la industria, los factores de la empresa, y eso se refleja en los indicadores de eficiencia, desempeño y formación. El sistema de la competitividad puede ser más o menos bueno, y hay países competitivos como Suiza, por ejemplo, o los países que están nórdicos, o una isla de 700 kilómetros cuadrados como Singapur, porque han hecho las cosas que correspondan. Entonces, cuando el Foro Económico Mundial pregunta a la gente, en realidad, con relación a la competitividad, voy a citar algunos, por ejemplo. ¿En qué medida los derechos de propiedad son protegidos? Mi derecho de propiedad, mi casa, mi campo. Pues yo tengo que sobornar al juez o al fiscal. ¿En qué medida la propiedad intelectual está protegida? Es decir, las marcas, las patentes. ¿Hasta qué punto la amenaza del terrorismo impone costos a las empresas? ¿En qué medida la incidencia de la delincuencia y la violencia impone costos a las empresas? Es decir, no es bueno para un país que está inaugurando cárceles. Ahí hay una involución, no evolución. Un país como Suecia está cerrando cárceles. ¿Hasta qué punto la delincuencia organizada, mafia, a través del chantaje, extorsión, imponen costos a las empresas? ¿En qué medida los servicios de fiscalía y policiales hacen cumplir la ley y el orden? ¿En qué medida los órganos de control hacen cumplir la ley? O los órganos de control se convierten en cómplices de los corruptos. Vamos a ver otra pregunta con respecto a la gestión pública. ¿Qué tan eficientemente gasta el gobierno para la provisión de bienes y servicios? Gastos productivos y gastos improductivos, por ejemplo. ¿Cuánto les cuesta a las empresas cumplir con los requisitos de la administración pública? Por ejemplo, permisos, reglamentos, informes. Ahora con el tema del COVID, todo lo que significa seguridad laboral. No, Salud y los temas seguridad laboral. ambientales. Y los temas ambientales en este momento también las normativas se están haciendo o se están dando a conocer como no se había hecho anteriormente a la pandemia. Una vez que aparece la pandemia empieza
a recordarse que hay legislación de muchos años en los temas medioambientales que no se habían tomado en cuenta o considerado en su totalidad, pero que de acuerdo a la situación que estamos viviendo en el momento, reaparecen y empiezan a cobrar nueva fuerza y vigor. Sí. ¿Cuán eficientes son los sistemas jurídicos y judiciales para las empresas en la solución de controversias, por ejemplo? Es decir, los jueces, los fiscales. Hay países en los cuales hay respeto a la Corte Suprema de Justicia. Y eso se observa, por ejemplo, en los Estados Unidos o en la misma Brasil, por ejemplo, ¿no? Si se recurre al Supremo Tribunal y dice, bueno, señores, esto está mal, el presidente lo cumple. Pero el caso argentino no es así. El caso argentino, el Poder Judicial hoy parece ser que está en manos del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo es el que domina el Poder Legislativo. O sea, un poder administra los tres poderes. Y si eso no se limita, no hay un equilibrio. Lleva Y, a un sistema dictatorial. Y eso es y, complicado, porque en el Mercosur Venezuela fue sancionado, suspendido por la ruptura del orden interno, del orden democrático. Ruptura del orden democrático. Y eso es muy peligroso para cualquier nación. Y ojalá que se pueda resolver en Argentina porque ingresa en una situación complicadísima. exactamente. Bueno, Así mismo es, Aldo. Argentina está en este momento, en un momento de crisis bien delicado porque no existe, se está dejando hacer ver que no existe una real separación entre poderes dentro del Estado. Porque el ejecutivo y el legislativo es una cosa eh, difícil de manejarlo, en que yo tengo a vicepresidente de la República también ejerciendo un cargo como un senador, ¿verdad? Y por otro lado también que el Ejecutivo está de forma permanente ejerciendo presiones eh, sobre la justicia. Ya el Tribunal Supremo de Justicia está, o la Corte Suprema, ¿verdad? En Argentina está siendo presionada desde hace ya un par de meses fuertemente ya no de una manera velada, sino que muy abiertamente por el Poder Legislativo. sí. Y otra cuestión es, ¿qué tan fácil es para las empresas privadas las acciones gubernamentales y o regulación a través del sistema legal? Si las empresas tienen que pagar permanentemente coimas, y eso es un caso conocido, el de Odebrecht, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Para ganar las licitaciones pagaba coimas, sobornos a los funcionarios públicos y a los presidentes, vicepresidentes y ministros, secretarios. Y en toda América Latina fue eso. Sí, O el caso prácticamente. conocido en el sector privado que es la FIFA Gate, ¿no? Caso de la FIFA. Sí, 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 así mismo es. Bueno, bueno, en su país, ¿qué tan fácil es para la empresa obtener información sobre cambios en las políticas y regulaciones que afectan sus actividades? A veces no necesariamente de transparencia, porque en el sector público, si uno está en los puestos de poder, puede ganar mucho dinero. Si tiene información privilegiada, por ejemplo, van a devaluar un 20%. Entonces yo tengo la información que dentro de 15 días devalúan. ¿No es cierto? Entonces, al devaluar, el dólar sale más caro, ¿no es cierto? ¿Mm? Sí, a propósito de eso, Aldo, aquí hubo un caso que fue muy conocido, el de la nuera de Michelle Bachelet,
ya, por la compra de unos lotes de terrenos en Machalí, aquí al sur de Santiago, en el cual hubo cierta información de que esos lotes iban a tener cambio de uso de suelo, por lo cual su valor iba a subir considerablemente, y se hizo una compra por parte de la esposa del hijo de Michelle Bachelet, y inmediatamente comprados, hubieron préstamos de más de 5.000 millones de pesos chilenos, a unas cantidades altísimas sin ningún tipo de garantías para la compra de los terrenos y la venta en valores estratosféricos, ¿ya? En el cual obviamente hubo parte de filtración de información privilegiada por parte de una autoridad en la sexta región, y es un proceso que no se ha terminado de cerrar, ¿ya? Sobre la nuera de Michelle Bachelet. ¿Ya? Ese es Sí. uno de los casos que se presentó aquí hace unos 4 años atrás. Bueno, y nosotros en Paraguay tenemos un caso conocido, un presidente de la República que ha estado preso por evasión de divisa con el tema de la información privilegiada, con tipos de cambios múltiples, comprando dólares con guaraníes a precios subsidiados, baratos, y a cambio lo que hacía era importar en los papeles bienes y servicios. Y luego esos dólares eran utilizados en el mercado negro, o sea, el diferencial era enorme, entonces, y las ganancias, ¿no? Así que ese es un caso bien conocido que está relacionado a los tipos de cambios múltiples. La Argentina en este momento tiene qué tipo de cambios múltiples y muchos de ellos están haciendo lo mismo o parecido. Porque los Exacto. corruptos se copian unos a otros. Yo no sé quién es el líder en corrupción, quién es el maestro en corrupción, debemos identificarlo, ¿no? Y, y cuando hablamos un poco de los sistemas jurídicos y judiciales, yo creo que en realidad la Constitución también debería establecerse que el Poder Judicial sea nombrado, así como es nombrado habitualmente el Congreso y el presidente de la República. Probablemente debería haber solamente el presidente de la República responsable, no un vicepresidente que esté conspirando. Creo que en Chile se tiene solamente un presidente. Y por otro lado, establecer ahí en la propia Constitución una partición del presupuesto en términos conceptuales. Entonces, se evita de que el Poder Judicial esté en manos de los políticos. Hay que eliminar Consejo de la Magistratura, donde hay y también los otros organismos que son totalmente corruptos y que dependen finalmente del Parlamento, ¿no? Y entonces el Parlamento le va a pedir al juez elegido ventaja, ¿no? Yo lo digo también porque en algún momento dado planteé un juicio eh, al Senado, ¿no es cierto? Y resulta que el presidente del Senado era el abogado, ¿no es cierto? Con respecto a la causa, ¿no? Imagínate vos, ¿no? Un presidente del Senado y también congresista, era el abogado en frente de un ciudadano común. Entonces, eso es muy injusto, realmente, ¿no? Entonces, los políticos manejan los países a veces como quieren. Y ese es el gran problema, tratar de reducir la posibilidad de que nos roben y que esa corrupción se convierta en un dictador o en dictadores. Y hagan lo que están haciendo en este momento en Venezuela o en Nicaragua o en Cuba. Sí, Y lamentablemente hoy en el caso de Venezuela,
la corrupción se fortaleció en estos últimos 10 años. Es una situación lamentable porque Venezuela es un país extremadamente rico en recursos naturales, ¿ya? En el cual, como te digo, hace un rato conversábamos con un amigo, ¿verdad? Que está haciendo cola para comprar gasolina y me dice, aquí la única forma de no estar 3 días esperando para poder comprar o llenar el tanque de gasolina, tengo que llegar a algún arreglo con el bombero y eso me va a costar un cigarrillo que es el precio de medio estanque de gasolina. Una cosa increíble, pero si uno lo cuenta es de loco, ¿verdad? Bueno, hay muchos ejemplos de los ciudadanos con respecto a la corrupción, desde pagar una coima a la gente de tránsito hasta también para que la carpeta corra, ¿no? Entonces Sí, sí, también sí, sí, sí. ha habido un esquema muy interesante, una vez me explicaron en Uruguay, en el sentido de hacer un trámite de un documento, ¿no? Entonces, existe el trámite general, normal, en los cuales uno espera y paga, qué sé yo, $5, ¿no? Y tiene un tiempo promedio. Pero si usted quiere rápido, bueno, está establecido que sea $50. Pero esos $50 se reparten entre los funcionarios y está establecido. Y está bien, y entonces el ciudadano acepta. Yo quiero rápido y pago 50. Y los 50 forman parte inclusive del propio presupuesto y se reparten entre las personas que han trabajado. Y me parece Claro, bien, la cadena interna. claro, y me parece muy bien, ¿no? Es un sistema bueno. Entonces, hay mecanismos que permitan que la corrupción vaya disminuyendo, ¿no? Bueno, fíjate vos este cuadro que hice con respecto a los 5 mayores problemas de la competitividad en el Mercosur, ¿no? Vamos a ver, Argentina está en este momento, esto fue en el año 2018 aproximadamente, esto es lo que declaran los empresarios, ¿no? 2017, 2018, ¿no? Entonces, el mayor problema es inflación, tasa de impuestos, acceso a financiamiento, corrupción están en cuarto lugar, ¿no? Bolivia, la corrupción, el primer lugar. Burocracia gubernamental ineficiente, mano de obra inadecuada, tasa de impuestos, por ejemplo. En Brasil, la tasa de impuestos y la corrupción está en segundo lugar. Hay que tener en cuenta que en ese momento también está el tema de Petrobras, Lava Jato, que tener en cuenta que ha sido sancionado con cárcel a Lula da Silva, que fue presidente 2 veces Sí, sí, sí. en Brasil. Bueno, en Paraguay, en primer lugar, la corrupción, la mano de obra inadecuadamente preparada y infraestructura, provisión inadecuada de infraestructura, ¿no? En Uruguay hay normas de trabajo restrictivas, tasa de impuestos, burocracia y no aparece el tema de corrupción. En Venezuela, esto fue en Venezuela, regulaciones de moneda extranjera, inflación, inestabilidad política, crimen y robo y burocracia gubernamental, ¿no? Entonces, estos son derivados también de la corrupción, ¿no? Porque están en una situación mucho más complicada todavía, porque Ujú. regulaciones de moneda extranjera, porque el salario del promedio de Venezuela creo que está en $2, ¿no? Al mes. Sí, vamos a decir que está en 1,5 al valor cambio, hoy en día está a $1.50 mensual. Qué barbaridad, increíble. Y el crimen y el robo, uno puede estar sentado y viene y alguien le roba, ¿no es cierto? Claro, y en Y, el caso, por ejemplo, de los militares venezolanos, los generales, un general está con un salario del orden de los $15. Entonces, sí. pero eso es en el papel, porque yo te aseguro que en la realidad no hay ningún general en Venezuela que reciba esos $15 para vivir el mes. Entonces reciben el maletí, como en otros países, de alguna manera, por ejemplo,
aduanas, tiene que colaborar con el presidente de cada uno de los países, con el maletín y ahí reparte a los políticos, ¿no es así? Otros Sí, negocios. sí, 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 sí. Bueno, Exactamente. ¿por qué es tan importante? Cuando nosotros hablamos de los desafíos de la integración y también que proponemos nuevos liderazgos para un nuevo tiempo, un mejor tiempo para los ciudadanos y para los pueblos, independientemente de las ideologías, porque acá hay que ser práctico, el que es corrupto, sea de derecha o de izquierda, y tiene que ir a la cárcel, tiene que ser penalizado y hasta expulsado. Entonces, nosotros dijimos acá que cómo lograr que la integración política, económica y social de América del Sur sea un instrumento de bienestar de los países que lo integran. Y acá el desafío transversal, fundamental, es corrupción cero. Y la educación es la plataforma de transformación trascendental. Entonces, esto queríamos nosotros hoy hablar, es un tema de debate permanente en las redes y en la gente. Ya las personas entienden el daño que produce la corrupción y hay que trabajar para reducirla, porque si no reducimos y no lo exterminamos, la región, ningún país va a tener el bienestar. Y las oportunidades cada vez van a ser menores. Y los pueblos van a ser más pobres, más indigentes y más ignorantes. Así que, José, eso es todo por hoy, ¿no? Exactamente. Es un tema bien apasionante porque nos da para mucho, tenemos muchos ejemplos, muchas situaciones que se pueden ir analizando país por país, pero de aquí también tenemos que concluir que necesitamos nuevos líderes, necesitamos de un nuevo liderazgo en América Latina. Y para eso, como ciudadanos del Mercosur, estamos también trabajando para la formación a través de un curso de formación en nuevos líderes. El curso empieza el día 26 de este mes, concluye a finales del mes de enero 2021. Pueden inscribirse, van a encontrar toda la información en nuestra fanpage. Ahí están Nuestra los fanpage es datos. Ciudadanos del Mercosur. Ciudadanos del Mercosur, exactamente. Ahí está toda la información, el programa del curso, forma de inscripción y la información también que pueden tener directamente con el profesor por medio de su WhatsApp o escribiendo en nuestra fanpage. Así es que el objetivo es la formación, preparación, capacitación de los nuevos líderes que necesitamos como ciudadanos del Mercosur. Profesor, mañana es un nuevo día, tenemos un nuevo programa, tenemos un nuevo tema y lo dejamos a todos invitados para que sigan en nuestra fanpage porque van a ir encontrando información de actualidad en nuestro Mercosur al día. Muy Bueno, buenas noches, profesor. bueno, muy buenas noches.